Ahora sí. Buenas noches, Iglesia Bíblica Panamá. Vamos a empezar el estudio bíblico del día de hoy con sectas orientales. La semana pasada estuvimos viendo el espiritismo. Estuvimos ahí viendo un poquito acerca de cómo se dio sobre el espiritismo, sus orígenes, su fundación, lo que enseñan y cómo esta secta no se ajusta a lo que la Biblia enseña. Y ahora vamos a ver sectas orientales. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es una introducción, no es algo exhaustivo, porque se puede decir mucho de cada una de estas sectas, pero la idea es tener noción o una idea clara de qué enseñan estas sectas. No es un estudio exhaustivo, como dije, es una introducción, ¿ok? Así que hay demasiada información de estas sectas en internet y hay muchos libros y diccionarios que mencionan con más detalle cada una de estas sectas, cuando surgieron, eh, y cuestiones así como de cosas que ellos han hecho a través de la historia. Nosotros no nos vamos a centrar en eso, nosotros nos vamos a centrar más que nada en su historia, en su fundación, qué creen ellos y cómo nosotros como creyentes podemos hacerle frente a eso, ¿ok? Entonces, vamos a ir rápidamente con la primera. Bien, dice sectas orientales. Dice, vamos a ver vamos a ver un análisis comparativo. Como dice acá en este estudio comparativo, vamos a examinar estas sectas y sus divergencias con la doctrina cristiana. Y el propósito es capacitar al creyente para que te pueda defender su fe de estas creencias, ¿ok? Entonces, sabemos que estas enseñanzas están ganando popularidad en muchas ciudades. Yo diría que sí tienen un impacto, pero no es tan amplio como uno puede imaginar, pero no por eso nosotros vamos a desestimarlas o pasarlas por alto. Yo estuve estaba revisando qué tanto, por lo menos aquí en Panamá, la población sigue alguna de las sectas que vamos a ver hoy. Y cuando se evalúa el catolicismo, protestantismo, etcétera, etcétera, de que la última parte donde sale otros, ahí entran este tipo de, de prácticas espirituales, si se les puede llamar así, ¿no? Entonces, y siempre son en menor grado. Incluso es tan bajo que ni siquiera se registra, según el informe que yo estaba revisando. Yo he estado mandando información al grupo en, en, en los estudios anteriores y no sé qué tanto lo han revisado, no sé qué tanto lo han visto, pero es información súper importante que va a ayudarle a complementar lo que no vamos a poder decir acá en una hora o una hora 15 minutos que toma el estudio, ¿ok? Entonces va a ser siempre bueno que revisen eso como para complementar lo que se menciona acá. Bien, entonces, ya había mencionado que estas sectas ganan adeptos en su minoría, eh, conforme a los registros que ya se han hecho. No es la mayoría que lo sigue, pero siempre hay que estar pendientes de cómo ellos se expanden, ¿no? O sea, no estar vigilándoles, pero sí estar conscientes de que ellos, de una forma u otra, alcanzan a uno que otros y cuando esas personas creen esto, sí o sí lo comparten de una forma u otra en el ambiente en el que ellos se desenvuelven y cuando uno lo escucha poder identificarlo. Por eso, como dice acá, la idea es poder capacitar al creyente para que pueda defender su fe ante estas creencias, ¿no? Entonces, una de las cosas que las sectas orientales normalmente hacen, eh, o la pregunta, mejor dicho, que uno pudiese hacerle a esta secta es si todas las religiones conducen a Dios. Por lo general, la mayoría de ellos te van a decir que sí. O sea, no importa lo que practique, al final todos vamos a llegar al mismo fin que es la presencia de Dios. Algunos llegan a esa conclusión, ¿eh? Y otro dice, bueno, tienes que hacer más de cuatro cosas. Cuando yo estudié sectas, cuando estaba estudiando en el centro de discipulado intensivo, que ahora se llama así, yo recuerdo que en ese tiempo nosotros vimos un video donde un señor sale a la calle como a entrevistar
a personas que practican todo tipo de religiones. Y cuando él preguntaba eso, muchas personas decían, me impactó muchísimo cuando alguien dijo, ¿cómo no voy a ir al cielo? ¿Cómo no voy a ir? Eso, si yo he hecho muchas cosas buenas, o yo he hecho esto, y yo soy de esta religión. Claro que voy a ir al cielo porque yo he hecho esto, esto. Y otros decían, bueno, yo no sé, yo estoy haciendo todo lo posible para poder ir ir a la presencia de Dios, o estar en la presencia de Dios. Esa era su lógica. Ninguno mencionaba ni ninguno decía, bueno, yo tengo la vida eterna, o voy a tener la vida eterna, o yo soy salvo por causa de que he confiado en Cristo. Ninguno decía eso. Yo voy a tratar de ver si puedo encontrar ese video y subirlo al grupo para ver si ustedes lo pueden ver, pero es interesante cómo se le entrevista a mucha gente que practica diferentes religiones y se le hace una sola pregunta. ¿Tú crees que después que muera vas a ir a la presencia de Dios? Y muchos decían, sí, porque yo he hecho esto, sí, porque yo soy bueno, sí, porque no sé qué. Y todo lo atribuían a un hacer o a un algo que hacer. Y eso es muy interesante cuando yo escucho este tipo de, estas entrevistas, porque se ven bastante en internet. Bien, dice, entonces conducen todas las religiones a Dios. ¿Es el cristianismo una religión más entre muchas? ¿Existe la reencarnación? Estas preguntas fundamentales serán abordadas a lo largo de la presentación de hoy, analizando que el gnosticismo, los Rosacruz y la teosofía, muchos de ellos tienen ideas similares en cuanto a sus creencias. Como habíamos mencionado en el primer estudio de que hay diferentes sectas y hay cosas que son comunes entre ellas. Hay cosas que son comunes y la mayoría de estas sectas no tienen una relación ni creen absolutamente nada de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a sus doctrinas fundamentales, ¿ok? Entonces, introducción a las sectas orientales, origen y expansión. Las sectas basadas, dice, el origen y su expansión, las sectas basadas en filosofías orientales provienen de creencias que tienen su origen China, India y otros países del Medio Oriente. Por eso se le dice sectas orientales. En la actualidad, muchas ciudades están siendo invadidas por estas doctrinas, convenciendo a numerosas personas con sus enseñanzas. Em, si ahora menciono algo acerca de alguna de estas que también tienen algunas sedes aquí en Panamá. No sé, tal vez en otros países que tanto están expandidos, pero por lo menos aquí en Panamá, sí, muchas de estas sectas ya tienen sus centros oficializados, por decirlo así, sus templos o sus lugares de reuniones oficializados, y se puede buscar información de ellas en internet. O sea que no andan por ahí como ambulantes, están oficialmente ya establecidos, ¿ok? Entonces, dice, eh, en su atractivo principal, lo que más atrae de estas sectas son los elementos misteriosos que presentan, lo que llevan a muchas personas a caer en sus trampas. O sea, todo lo que tiene que ver con lo oculto, lo misterioso, lo novedoso, eso hace que sea atractivo. Habíamos mencionado eso, que nadie se va detrás de estas sectas diciendo, bueno, eso no me gusta, no lo entiendo. No, les es atractivo, les llama la atención, le toca una parte sensible de tal vez una situación en la cual ellos están pasando y los atrapa. Entonces ellos ofrecen respuestas alternativas a preguntas existenciales fundamentales que difieren significativamente de la doctrina cristiana. Cuando dice que ofrece respuestas alternativas a preguntas existenciales, y una de las cosas que ocurre normalmente en las iglesias es que hay personas que tienen preguntas acerca de la misma Biblia, tienen preguntas acerca de situaciones específicas, ellos tienen preguntas de diferentes cosas. Entonces, ¿qué hace la persona que va a una iglesia? Dice, bueno, yo no me atrevo a preguntarle eso al pastor porque tal vez va a pensar que yo estoy haciendo o leyendo un libro que no se debe leer, o, o no le pregunto a nadie en la iglesia porque después me van a catalogar de que una persona que se está desviando de la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, como no se atreven a preguntar, pero tienen esas dudas, cuando viene otra persona o una de estas personas que tienen estas creencias, ellos dicen, bueno, sí, en tu iglesia yo creo que enseñan esto, así, así, pero lo que yo creo te da una respuesta en cuanto a eso. Entonces, como la persona
tiene esa duda y tiene temor de haberle preguntar a algún líder porque tiene miedo de que le pongan una etiqueta, pero cuando se lo comparte esta persona que tiene una creencia diferente, que él no sabe que tiene esa creencia diferente, entonces esa persona empieza a decir, ah, sí, dime más, dime más, dime más. Y cuando vas a ver, ya la persona está envuelta o está recibiendo toda esta enseñanza de las personas que creen estas cosas. Por eso se dice que ellos ofrecen respuestas alternativas a preguntas existenciales fundamentales que difieren significativamente de la doctrina cristiana. Eso pasa mucho, eso pasa muy a menudo. Y tristemente por eso yo siempre animo a los hermanos de la iglesia que si tienen dudas en cuanto a eh, cosas que ellos puedan leer de la Biblia que no entienden o a preguntas acerca de cualquier tipo, no tengan temor de preguntar en la iglesia a los líderes. No digo que los líderes puedan tener la respuesta a todas las cosas, pero creo que debería ser el orden principal porque cuando empezamos a buscar preguntas, empezamos hacernos preguntas y a buscar respuestas fuera de nuestro círculo cristiano, el enemigo está ahí pendiente, ¿no? Para decir, sabes que aquí se salió uno, y ahora es el momento. Entonces, ahí es donde hay que tener bastante cuidado. O sea, características comunes de las sectas orientales, dice, la mayoría de estas sectas comparten elementos como el sincretismo, o sea, ¿qué es sincretismo? Mezcla de diferentes religiones. O sea, esa es la definición de la palabra sincretismo, o sea, mezcla de diferentes religiones. Dice, la creencia en la reencarnación, una interpretación simbólica de texto sagrado y una visión no personal de Dios contraria a la revelación bíblica. Entonces, yo la semana pasada había mandado mandé un texto sobre la reencarnación y mandé un audio, por si acaso no lo querían leer, por lo menos lo podían escuchar los que no, lo que se les dificulta sacar un tiempito para leer. Ahí se lo puse en audio para que lo pudieran escuchar. Es muy interesante como ese documento sí enseña de que la reencarnación no se creía como algo popular en los tiempos bíblicos. Ya lo que surge después, todo eso surge después con todo el tema del auge del misticismo en la época medieval, y ahí se empiezan a adoptar algunas prácticas concernientes a la reencarnación, pero no era nada absolutamente que la nación de Israel adoptara como doctrina fundamental. Y bueno, el argumento es que, bueno, eso nos enseña en el Antiguo Testamento. Entonces, en esta presentación lo que vamos a ver hoy son las tres sectas orientales principales, el gnosticismo, la Rosacruz y la teosofía. Entonces, comparando su enseñanza con la doctrina bíblica, para que tú estés bien al tanto y puedas defender la fe en caso tal de que mañana te llegues a encontrar con alguien que cree una de estas cosas, ¿ok? Entonces, el gnosticismo, dice el gnosticismo, su relación con la Biblia, la visión de la Biblia. ¿Cómo ven los gnósticos la palabra de Dios, lo que nosotros consideramos la palabra de Dios? Dice, para los gnósticos, la Biblia es simplemente un libro de símbolos sexuales que hay que saber interpretar correctamente. Dice, no la consideran como la revelación directa de Dios. O sea, entonces para ellos cada vez que ellos ven un texto bíblico o la misma Biblia no es un libro, no es un libro literal, gramatical o histórico. O sea, es un libro como cualquier otro que hay que saber interpretar, ¿ya? Para poder llegar al conocimiento. Voy a explicar un poquito más. Creo que aquí sí voy a ahondar un poquito más con el tema del gnosticismo. eh, Porque yo estaba revisando y creo que es una información que ustedes necesitan saber, ¿ok? En cuanto al concepto de Dios, el gnosticismo dice, Dios no es considerado una persona, sino una fuerza impersonal. Dice, esta visión contrasta directamente con la revelación bíblica de un Dios personal que se relaciona con su creación. Entonces, obviamente, si Dios es una fuerza y no es un ser relacional, porque no es personal, entonces obviamente esto discrepa con la visión bíblica que nosotros entendemos que Dios es un ser relacional, que es una persona, que nos ama, que nos quiere, que envió a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, totalmente opuesto, ¿no? ¿Qué cree el gnosticismo en cuanto a Cristo? Jesús, ellos dicen que Jesús no era el Cristo, sino un hombre normal que alcanzó la etapa más alta de perfección, la cristificación, y según esta doctrina, cualquier persona puede llegar a esa etapa mediante el conocimiento esotérico. Entonces, cuando tú ves estas divergencias,
en cuanto a, o esta cosmovisión del gnosticismo, nos damos cuenta automáticamente de que lo que ellos creen no tiene absolutamente nada que ver con las doctrinas fundamentales de la Biblia. Es fácil encontrar cómo ellos eh, no se ajustan a lo que nosotros siempre hemos creído como verdad bíblica. Entonces, nosotros tenemos que defender el gnosticismo, digo, el cristianismo del gnosticismo, corrijo. Entonces, ¿por qué? Porque el gnosticismo es una de las doctrinas más antiguas, o sea, una de las enseñanzas más antiguas, eh, y vamos a ver más adelante eso. Y una de las formas o una de las cosas que la palabra de Dios enseña es que la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, es inspiración de Dios. La Biblia también enseña acerca de la deidad de Jesucristo, o sea que Jesús es Dios y que también creemos que la salvación es por gracia por medio de la fe. Entonces, los gnósticos no creen absolutamente nada de eso, ¿ok? Entonces, ellos tienen una cosmovisión distinta en cuanto en cuanto a lo que nosotros creemos. Entonces, la historia, el gnosticismo es una de las herejías más antiguas Correcto, espérate. combatidas. Sí, Déjame un momentito los pasajes que pusiste en defensa, por favor. Me lo notaste. según Timoteo 3:16, Juan 1 al 14, Juan 1 al 14 y Efesios 2 8 9. Listo, gracias. Sí, ¿alguien hizo un comentario por ahí de fondo? No. Bueno, seguimos. Bien, dice historia. El gnosticismo es una de las herejías más antiguas combatidas ya en algunas cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Juan. Muchos expertos creen que el gnosticismo no era algo ya sistematizado, no era algo sistematizado en los tiempos bíblicos, sino que estaba como en su nacimiento. O sea, como que Juan fue como uno de los primeros que empezó a hacerle o a resistir esta falsa doctrina, resistirla y atacarla. Por eso muchos dicen, bueno, muchos dicen, no, eso no era gnosticismo, eso era como el inicio de un gnosticismo. Y puede ser así porque sabemos que no hay un solo tipo de gnosticismo. Incluso en la historia del cristianismo hubieron varios maestros gnósticos. Yo tengo los nombres de ellos por acá y los voy a buscar para que, por si acaso, lo quieres indagar. O sea, en de los tiempos eh, mm, de los tiempos al inicio de la iglesia primitiva, ¿ok? Está Saturnino, él estaba activo en Siria, y también está Basílides, que estaba activo en Alejandría, y en Egipto, Alejandría, Egipto activo en el segundo siglo. Ahí está. O sea, Basílides estaba activo en Alejandría, en Egipto y en el segundo siglo. Y luego probablemente el más famoso de todos, que es Valentín. O sea, entonces Valentín también era de Alejandría y Egipto, pero también pasó un tiempo en Roma y promulgó sus ideas alrededor del año 168 después de Cristo. Entonces, estos son los gnósticos más famosos del segundo siglo. Sí, segundo siglo. Sí, segundo siglo. Que promulgaron el tema del gnosticismo y lo hicieron más popular en su tiempo. Entonces, eh, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales o cuál es lo que ellos creen? Ellos también tienen un secretismo religioso, es una mezcla, una mezcolanza en cuanto filosofía, misticismo y cristianismo. Eso es lo que ellos mezclan, ¿ya? Para que tengan una idea. Los gnósticos tratan de buscar los secretos de las culturas antiguas, como los egipcios, los griegos, los incas, los aztecas, los mayas. Cuando ya incluimos esto, los aztecas, los mayas, que hablamos del gnosticismo más de acá, de Occidente, ¿ok? De acá de esta parte. Porque no, como dije, no hay un solo tipo de gnosticismo, porque como es tan antiguo, hay diferentes tipos de gnosticismo. Entonces, ellos tratan de interpretar símbolos ocultos, ellos creen en el tema de la reencarnación. Eh, no sé exactamente
si la creen igual como la estábamos viendo la semana pasada. Yo creo que sí, porque ahora voy a mencionar un poco de eso. Y para los gnósticos, la tarea principal es descubrir cómo se relacionan los significados ocultos, ya, de los símbolos con la vida del hombre. Entonces, como que, bueno, encuentro esos significados y cómo relaciono eso con la vida del hombre. Y entonces, como dice acá, esta búsqueda de conocimiento esotérico es fundamental en sus sistemas. Entonces, para ampliar un poquito, ¿qué creen exactamente los gnósticos o a dónde ellos radican su enseñanza? Voy a mencionar algo acá. O sea, los gnósticos creen que en un ser supremo, y ese ser supremo no tiene origen, casi así como Dios, ¿no? Dice que Él es eterno, inefable e incomprensible. Entonces, el gnóstico que le mencioné hace un momento, que se llama Valentín, él le llamaba a este ser supremo el abismo, o sea, a ese ser supremo que era inefable, que era incomprensible, él le llama el abismo, ¿ok? Entonces él dice que el abismo existe en la calma profunda, dice, en la quietud del tiempo a través de las edades. Entonces, Valentín dice que el abismo habita en lo que se conoce como el pleroma. ¿Qué es el pleroma? El pleroma es decir que el mundo espiritual. O sea, el abismo habita en el mundo espiritual. Entonces, el pleroma, como habita en el mundo espiritual, ¿eso qué significa? Que habita fuera del tiempo y antes del tiempo. Ahora bien, dice que este ser supremo, ya el abismo, en realidad da a luz a algo que se llama los eones. Los eones. Entonces, estos eones surgen o emanan del ser supremo o del abismo, ¿ya? Esos eones, ¿ya? Entonces él dice, del abismo y habitan el pleroma. ¿Se acuerdan que ya ha dicho que era el pleroma, el mundo espiritual? Entonces, una forma de escribir estos eones que emanan del abismo es que son una especie de atributos divinos personificados. O sea, esos eones que salen del abismo son una especie como de atributos personificados. Entonces, estos eones exhiben una especie de personalidad más o menos. Entonces, ellos reciben diferentes nombres, pero un eón podría llamarse pensamiento o luz o razón. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, estos eones que emanan, que salen del abismo y habitan este sublime reino espiritual. ¿Cuál era el reino espiritual? El pleroma, ¿ok? Entonces, algo clave sobre estos eones es que, hay diferencias, y aquí viene el asunto, cualitativas entre ellos. Se dice que cada eón subsiguiente que emana del abismo es cada vez más débil y menos espiritual. Entonces hay un declive, se puede decir que como gradual y progresivo desde la fuente última, lo que trae francamente inestabilidad en el tejido del pleroma. O sea que por cada eón que sale del abismo, se vuelve débil y menos espiritual y se vuelve gradualmente progresivo desde la fuente última. O sea que extrae o sea, como que se degrada, como que a medida que van saliendo se van degradando y estos eones traen una inestabilidad en el mundo espiritual, que es el pleroma donde está el abismo. Ahora bien, entonces, dice que entonces, eh, tal vez inspirado en el cristianismo, hay una interrupción, por así decirlo, un evento catastrófico en el mito gnóstico. ¿Qué significa esto? Dice que el último y más débil de los eones se llama Sofía. ¿Ya? Y aquí viene por eso que aquí viene el tema del conocimiento, la gnosis. Dice, el último y más débil de los eones se llama Sofía o sabiduría. Entonces, Sofía emana del abismo y como Sofía es la más débil. El león que sale del abismo se llama Sofía, el más débil. Dice que es el más débil, el espíritu menos poderoso de todos los eones que salieron del abismo, ¿ok?
Entonces dice que este Sofía, que es el más débil de los espíritus, el menos poderoso de los eones, se ve embargado por un deseo imperioso o lujurioso de abrazar de nuevo al abismo. Casi tan pronto como emana del abismo, este eón se vuelve y salta de nuevo al abismo y se produce una connotación incestuosa, ¿ya? Que da origen a algo llamado el demiurgo. Por eso yo dije que se lo quería mencionar y le puedo mandar el documento para que lo lean si quieren. El demiurgo, o sea, como que Sofía, el menos débil, quiere regresar nuevamente al abismo, o sea, se puede decir como que, vamos a decirlo así, como ilegalmente o no legalmente, y se da este choque, ¿no? Entonces Sofía da a luz, entonces dice, Sofía da a luz con el abismo, dice a un ser monstruoso, a este ser monstruoso, ser deforme llamado el demiurgo, ¿ya? Entonces como que, bueno, Sofía regresa al abismo, se produce esto, este ser incestuoso llamado el demiurgo, y Valentín describe al demiurgo como una sustancia sin forma. Esto es un poco complejo, yo lo sé, y es raro. Entonces, pero esto es lo que enseña. Dice, todas las demás entidades son seres espirituales, pero el demiurgo es a la vez espíritu, y aquí viene el asunto, materia. Entonces, cuando Sofía, que era la más débil, regresa nuevamente al abismo, se produce eso que él no podía regresar, pero regresa, y cuando regresa se produce este incesto, por decirlo así, en esta esfera, que ellos le llaman espiritual, nace este demiurgo, pero demiurgo es una sustancia sin forma y todas las demás entidades son seres espirituales, pero el demiurgo es a la vez espíritu y materia. Acuérdense que los eones eran solamente, eh, ¿cómo es? Atributos personificados que habitaban el pleroma, que era la parte espiritual. Pero dice, pero el demiurgo es a la vez espíritu y materia. El demiurgo es una especie de, como se puede decir que como los que ven la Guerra de las Galaxias, el Darth Vader, ¿no? Que es parte espíritu y parte materia. O sea, que en pocas palabras, concebido en el pecado y siempre asociado con la oscuridad y la maldad. Entonces, mire, aquí viene el asunto. El demiurgo es expulsado del pleroma, o sea, como que este demiurgo, este producto de incesto entre Sofía y el abismo, es expulsado del reino espiritual, que es el pleroma, como un bebé, y así el demiurgo, por así decirlo, despierta en un lugar diferente fuera del pleroma y está completamente aislado e ignorante de las circunstancias de su nacimiento, totalmente inconsciente de Sofía o del abismo. De hecho, el demiurgo se cree el ser supremo. Entonces, aquí donde los gnósticos le llaman a este suceso como el origen del mal. ¿Ven? Aquí, como que aquí empieza el mal. Entonces, es el nacimiento del demiurgo lo que explica en última instancia el mito gnóstico. Esto es mito, ¿no? Entonces, el origen del mal y su noción asociada al origen de la materia. El demiurgo crea entonces el mundo material que conocemos que se llama el kenoma. Es el reino físico. El pleroma era el espiritual, entonces el demiurgo crea el kenoma. Entonces, en este reino físico contrasta con el reino espiritual del pleroma. O sea, el kenoma se contrasta con el pleroma. Y el pleroma se describe como la plenitud, y el kenoma se describe como el vacío. Entonces, es este es el reino de la humanidad. O sea, que nosotros ahorita mismo vivimos en el kenoma, en el mundo físico. Entonces, en este reino de la humanidad que nosotros vivimos, dicen los gnósticos, aquí está lo que es la materia, todo lo que es lo material, y todo lo que es material está inherentemente defectuoso e inclinado al mal. ¿Ven toda la conexión? Entonces, este es el reino creado y gobernado por el demiurgo. Entonces, ¿qué hace el demiurgo? Dice, como el creador, como el que hizo, si el demiurgo hizo el mundo físico, entonces el demiurgo crea a la humanidad a su imagen, lo que significa que los seres humanos
son a la vez espíritu y materia, o sea que son buenos y malos. Entonces, el sentido general en este mito gnóstico es que los seres humanos son seres físicos en cuyo interior está atrapado un espíritu bueno. Se podría decir que los humanos tienen una chispa de divinidad que está cautiva por las pasiones físicas del Kenoma, o sea, del mundo físico. Entonces, se pone más interesante. Miren esto. Entonces, según los gnósticos, el demiurgo es el creador de este mundo y como dije, aquí viene la parte interesante, y como tal, se identifica con Jehová del Antiguo Testamento. O sea que el Jehová del Antiguo Testamento, de la Jehová del Antiguo Testamento es el demiurgo, producto de una relación incestuosa entre Sofía y el abismo, y el Jehová del Antiguo Testamento que dice la Biblia, que creó este mundo. ¿Se dan cuenta cómo ellos, como sí o sí, van a meter algo o van a fundamentar lo que ellos creen con algo que la Biblia dice o enseña, o van a tomar la Biblia y lo van a mezclar, ¿ya? Entonces ellos dicen que Jehová del Antiguo Testamento, y para los gnósticos, ellos tienen una especie de cualidad siniestra, o sea, así pues, Jehová o Yahvé, para los gnósticos tiene una especie de cualidad siniestra y se asocia con el presagio oscuro. En el mito gnóstico, el demiurgo Jehová es un ser subordinado al abismo supremo. Entonces, ¿qué dicen también los gnósticos? ¿Acuerdan que había dicho que ellos creen una cosa diferente de Cristo totalmente distinta? Dice, en prácticamente todos los relatos gnósticos, Cristo es el eón celestial supremo. El eón Cristo es enviado desde el pleroma al genoma caído en misión de rescate. El eón Cristo se manifiesta en la forma de Jesús para rescatar el espíritu que está cautivo en los cuerpos físicos de los humanos. Ahora, este es el origen o el fundamento del gnosticismo porque la había mencionado, que hay diferentes nociones, diferentes versiones gnósticas y no todas son iguales, pero el fundamento es el mismo. El conocimiento es la forma en cómo ellos pueden llegar a tener una salvación, por decirlo así. Entonces, así que la salvación consiste esencialmente en la gnosis, la adquisición de este conocimiento secreto, sobre todo a través de la iluminación mística, con la ayuda de un maestro gnóstico, y eso es poner a uno en conexión con lo divino. O sea, sí o sí tienes que tener una conexión con lo divino. Ya, entonces, una vez lograda esta noción de esta gnosis, cuando la persona muere, su espíritu se libera de su cautiverio en el cuerpo, al morir regresa al pleroma. Entonces, por eso ellos llegan a ese punto de decir, ah, bueno, estamos atrapados en este cuerpo físico que es malo, producto del demiurgo, pero el espíritu de donde salimos, que habita en el pleroma, que ese fue nuestro origen, y nosotros en esa dirección somos buenos, allá tenemos que regresar. Entonces, este tipo de gnosticismo que estoy mencionando acá, obviamente es muy diferente al que se practica ahora como un sistema actualmente, porque sabemos que este gnosticismo tiene una historia, porque aquí dice que el gnosticismo es una de las herejías más antiguas combatida por algunas cartas del Nuevo Testamento. Entonces, como dice acá, en la actualidad fue Samuel Aun Weor, creo que así se pronuncia, quien le dio un gran empuje en Colombia a partir de 1950 y hoy cuenta con numerosos seguidores en Centroamérica y otras partes del mundo. O sea, tal vez puede ser que este gnosticismo que practica este señor es distinto al que se, al que es mitológico o al cual dio origen al gnosticismo de los tiempos bíblicos o de los tiempos en el que Juan contrarrestó eso. Entonces, todos los gnósticos niegan que Cristo o el eón Cristo haya tomado carne humana. ¿Por qué ellos dicen eso? Y ya estos son los dos. Ya aquí entra el docetismo, ¿no? Que la palabra docetismo viene de la palabra griega doqueo, que significa aparecer. Entonces, los docetistas dicen que Jesús, como era, era el eón supremo, porque acá anteriormente, acá yo dije que los gnósticos tienen una visión de Jesucristo
eh, eh, que él alcanzó una etapa más alta de perfección, cristianización, ¿ya? Entonces dice como, en la práctica todas las personas pueden llegar a hacer eso, pero en cuanto a su origen, o sea, en cuanto al gnosticismo histórico o lo que se desarrolló en el primer siglo, y en el que Juan desarrolla su defensa en sus cartas, en sus cartas generales. Entonces, él ataca esto de que los gnósticos en ese entonces decían que Cristo no podía ser carne, porque si él era el león enviado, ¿ya? Para ayudar, él no podía tomar un cuerpo físico, porque, por lo que ya mencioné, que los cuerpos son malos, el cuerpo es malo, ¿ya? Pero el espíritu es bueno. Entonces, él aparentó, o sea, ahí viene lo que dije, la palabra docetismo, o doceta, o doceto, que significa aparecer, doqueo en inglés, en griego, que significa aparecer, y la idea básica de ellos era que Jesús solo aparentó tener un cuerpo, pero en realidad él era un espíritu. Entonces, ¿cuál era el problema con creer eso? O sea, que entonces si Jesús no tuvo un cuerpo físico como nosotros, entonces Jesús no pudo identificarse con la humanidad, no pudo morir por nosotros. O sea, él no pudo morir por nosotros porque no tuvo un cuerpo, no tuvo un cuerpo en el cual pudo, físico como el nuestro, para cargar nuestro pecado y morir. Entonces, me tomé el tiempo de explicar eso, eh, por la razón de que eh, el gnosticismo, como tal, tiene una historia súper larga y hay diferentes tipos de gnosticismo, pero entonces aquí yo quise mencionarle, acá le mencioné la versión resumida de cómo se entiende ahora, y acá estoy tratando de explicarle cómo se entendió en los tiempos antiguos. Entonces, lo que sí es cierto es que ellos creían este asunto de que la materia era mala, el cuerpo era bueno, por lo que ya le mencioné, pero de ahí se desprenden eh, diferentes corrientes en gnosticismo, ¿ok? Eso nada más para que tengan una idea, que es una mezcla de todo este tipo de, todo lo que tiene que ver con secretos antiguos, egipcios, griegos, mayas. Entonces, en los tiempos de antes, tiene que ver con zoroastrismo, con hinduismo, con filosofía egipcia, etcétera. La cosa es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia enseña. ¿Y por qué sabemos mucho de este tema? Porque creo que fue en el siglo XVIII cuando se descubrió una biblioteca en Egipto que se llama la Biblioteca de Nag Hammadi. Ahí se encontraron un montón de documentos gnósticos. Y ahí también se encontraron un montón de supuestos evangelios gnósticos. Eh, Ahí surgieron el evangelio el Evangelio de Santiago, si más no me equivoco, el Pastor de Hermas. O sea, si tenemos la oportunidad de revisar todo este tema de libros apócrifos o pseudepígrafos, ahí vamos a ver también el origen de dónde surgieron todos esos libros, pero en esos libros se comentan todo lo que esta gente creía, y que tienen la pinta o la facha de decir que son libros cristianos, pero en realidad no lo son. Pero en esa biblioteca en Egipto se encontraron muchos documentos gnósticos. Entonces, por eso mencionaba que, que es bastante para abarcar, pero es que estamos dando solamente una introducción, ¿ok? Entonces, entramos a la siguiente secta, que se llama la Rosacruz, Historia de Fundamentos. Dice acá origen histórico. El nombre de esta secta se debe a su fundador Christian Rosenkreuz, quien vivió hace más de 500 años, ¿ya? Su objetivo inicial era reconciliar la religión y la ciencia para explicar los misterios de la vida. Entonces, posteriormente, Max Heindel dio un gran impulso a estas creencias, contribuyendo significativamente a la expansión del movimiento Rosacruz en numerosos países. Algo que me llama la atención de todas estas sectas es que siempre tiene un fundador, pero también tiene su persona que lo populariza. Es como que tiene un fundador, pero el fundador no tuvo un alcance, entonces vino una persona, tomó lo que esa persona enseñó al principio y lo expandió. Siempre ocurre así. O siempre, este es como el modus operandi. Si se fijan, cuando vimos el espiritismo, la misma idea se vio. Ahora con el gnosticismo, que a pesar de que eran tan antiguos, se hizo más popular en América Latina por ese señor que mencioné. eh, Dame si lo encuentro.
aquí está Samuel Aun Weor. Entonces, dice, su objetivo inicial era conciliar la religión con la ciencia, explicar los misterios de la vida y este señor Heindel fue el que dio impulso a esta creencia, ¿ok? Entonces los Rosacruces suelen anunciarse en revistas de amplia circulación, ofreciendo libros y folletos para difundir sus creencias, lo que ha facilitado su crecimiento en diversas regiones. Entonces, ¿cuál es la característica distintiva de los Rosacruz? Ellos también ellos también unen doctrinas de varias religiones en un sistema sincretista. ¿Se acuerdan que sincretista? Había mencionado que sincretismo significa mezcolanza de diferentes religiones, ¿ya? Creencia de diferentes religiones. Su propósito principal es rescatar la cruz de la vergüenza donde la ha puesto el cristianismo. O sea que como el cristianismo eh, eh, se puede decir que es como el cristianismo ha puesto la cruz en un estado de vergüenza, entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a sacar vergüenza, ¿por qué? Porque el tema de la cruz representa la muerte, ¿no? La muerte y fue donde se crucificó el Señor y todo eso, y eso es visto como algo negativo. Entonces, esta gente que dice, bueno, eh, eh, esa idea tiene que ser eliminada. Y nosotros vamos a darle el verdadero significado o el significado que nosotros vamos a enseñar realmente lo que significa la cruz. Eso es, ¿ok? Es lo que nosotros realmente enseñamos sobre esto, es el verdadero, porque el cristianismo ha hecho de la cruz, o sea, el hazme reír, por decirlo así. Entonces, para los Rosacruces, cada elemento o parte de la cruz tiene un significado especial y simbólico. El grupo se distingue por lo oculto y misterioso de sus creencias y prácticas, atrayendo a quienes buscan conocimientos esotéricos. Entonces, cuando revisamos las doctrinas de los Rosacruz, cómo ellos interpretan las doctrinas fundamentales de la Biblia, por ejemplo, cuando hablamos de la interpretación bíblica, para las Rosacruces, la Biblia es simplemente un libro de símbolos que debe interpretarse esotéricamente, negando su carácter de revelación divina inspirada. Obviamente, si para ellos la palabra de Dios no es un libro autoritativo, ellos van a decir, ¿sabes qué? Eh, yo interpreto la Biblia como yo quiero, yo interpreto cada cosa que dice ahí como simbólicamente y es un libro más, porque como normalmente dicen todas estas sectas, no, la Biblia fue escrita por hombres, entonces si es escrita por hombres, entonces tiene errores. Entonces ese es el entendimiento de ellos. Entonces, en cuanto a la cristología, Cristo no es considerado Dios ni hijo de Dios, sino un espíritu, igual que Buda, Krishna o cualquier otro líder religioso, negando así la exclusividad o deidad de Cristo. No, no es súper común para todas estas sectas atacar a la persona de Cristo. O sea, la persona de Cristo es la persona más atacada por todo este tipo de corrientes eh, que no comparten absolutamente nada con lo que la Biblia enseña. Ellos no se matan por, por indagar o investigar. Ah, sí, Cristo dijo eso y todo eso, pero bueno, nosotros no lo creemos. No lo creemos y ya porque nosotros tenemos nuestra posición en cuanto a lo que creemos, ¿ya? Entonces, en cuanto a su soteriología, la salvación se logra mediante el perfeccionamiento del propio carácter y la adquisición de virtudes. Rechazan la salvación por la fe en Cristo, promoviendo en cambio un sistema de autosalvación. Ya obviamente esto va en contra de lo que nosotros creemos que la salvación es por gracia por medio de la fe, como vimos anteriormente, y una evaluación crítica, al igual que el gnosticismo, esta secta es totalmente contraria a la sana doctrina. El creyente debe conocer profundamente las escrituras para detectar los errores doctrinales de los Rosacruces y defender la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Descubrir los pilares clave que todo cristiano debe defender. La Biblia como la palabra inspirada por Dios, la divinidad única de Cristo, la salvación por gracia a través de la fe, no por méritos personales. Por eso se urge o se anima a la persona cuando llega a la iglesia a tomar un discipulado bíblico, porque todo lo que estamos mencionando aquí, como la palabra inspirada por Dios, la divinidad de Cristo, quién es Cristo, cómo uno llega a ser salvo, eh, todos esos temas se tocan cuando uno está teniendo un discipulado con una persona. Eh, el problema cuando la persona no ve la necesidad de tomar un discipulado y no recibir una enseñanza, vamos a decirlo así, sistemática básica de la doctrina fundamental del cristianismo, la persona no tiene un fundamento y obviamente cuando viene alguien y le enseña algo distinto, termina
enredándolo. Entonces los Rosacruces, eh, totalmente doctrinas diferentes a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces la teosofía, ahora vamos a entrar al tema de la teosofía. Dice, aunque las doctrinas que enseñan esta secta, a ver, sí, cristología, acá estamos en los Rosacruz, ahora entramos a la teosofía, esta es la tercera, ¿ok? Dice fundación y liderazgo. Aunque las doctrinas que enseña esta secta tomadas de otras religiones son muy antiguas como sociedad teosófica, este grupo es relativamente reciente. Esta señora que está aquí, Helena Petrovna Blavatsky, una medium espiritista rusa, fundó este movimiento en Nueva York, Estados Unidos, en 1875. Entonces, Blavatsky, dice tras Blavatsky, el grupo fue dirigido por Anne Besant, quien le dio un gran impulso a la teosofía mediante sus publicaciones. La tercera presidenta del grupo fue Alice Bailey, continuando la expansión de esta teosofía. Entonces, esta es otra corriente, otra secta de corte espiritista, de corte bueno, tienes que involucrarte en lo místico para poder llegar a un estado de perfeccionamiento. Entonces vamos a hablar de su significado y su propósito. O sea, dice que el nombre de este grupo significa conocimiento de Dios. ¿Por qué? Teo, o sea, se pronuncia en español teo, pero en griego se pronuncia theos, theos, como una Z, ¿no? Theos y sophos, que viene de Sofía, que significa conocimiento o sabiduría, ¿ok? Entonces es como un conocimiento de Dios. Y es interesante lo que mencioné anteriormente, todos ellos tienen una pinta, meten algo de cristianismo en lo que ellos creen, o sea, algún lenguaje, algún símbolo, algún propósito, etcétera, pero tiene que ver con, o sea, en su lenguaje sí o sí utilizan algún tipo de comunicación semicristiano o medio cristiano. Nunca parten de algo totalmente desconectado del cristianismo, sí o sí lo ponen. Entonces dice, sus seguidores afirman que representan el mejor medio para llegar a conocer la divinidad mezclando creencias de las religiones hinduistas, budistas, en un sistema sincrético, o sea, mezcolanza, pues, o mezcla diferentes religiones. Si la sociedad teosófica ha logrado expandirse internacionalmente atrayendo a personas interesadas en filosofías orientales y conocimientos esotéricos, presentándose como una alternativa espiritual inclusiva. Y cuando hablamos de filosofía, pues, hay mucha gente que, para ellos la filosofía es atractiva, incluso para mí. O sea, yo digo esto con cuidado, obviamente. O sea, cuando tú te pones a estudiar filosofía, y cuando yo estuve estudiando filosofía, donde estaba estudiando, no, tuve que leer como dos libros de filosofía, y una de las cosas que decía uno de los libros de filosofía cristiana, ¿ok? Filosofía cristiana. El autor del libro decía que tristemente hoy en día la filosofía como rama de estudio eh, ha sido dejada a un lado al punto de que ya no se enseña casi en las universidades, no se toma, no escuchas a nadie diciendo me quiero preparar para ser profesor de filosofía, porque no ven eso como algo válido, ¿no? Como que, bueno, eso para qué vas a perder tu tiempo estudiando eso. Y este autor cristiano de este libro, él decía, eh, cuando hablamos de filosofía, y si hablamos de filosofía cristiana, que algunos no están de acuerdo con ese término, él decía, como que es necesario hoy en día saberlo porque o conocerlo porque podemos identificar diferentes tipos de corrientes filosóficas, cuál es su origen, dónde le enseña, aunque no necesariamente nosotros tenemos que estudiar filosofía para saber esas cosas, pero el autor del libro mencionaba de que como es algo que no se tiene en cuenta y los cristianos no le meten mente o no les interesa cuando salen estas corrientes como la teosofía que tiene incluida también, igual que las anteriores, aspectos filosóficos y se lo enseñan a las personas que no tienen ningún conocimiento de eso, terminan atrapándolos, porque no tienen ningún tipo de conocimiento en cuanto a eso. Eh, y eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y por eso a mí no me extrañaría que cuando estas sectas empiezan a enseñar todo su sistema sincrético, que incluye filosofía, termina enredando a la gente. Entonces, por eso es necesario
prepararse y conocer eh, qué es lo que el cristianismo enseña y cómo lo enseña. Si hablamos de filosofía cristiana, como lo que mencionaba el autor del libro que estoy diciendo, entonces sí debería ser considerada algo como un objeto de estudio, ¿ok? Sí debería, por causa de que si no te lo enseña la palabra de Dios, el enemigo te lo va a enseñar por medio de otra doctrina, una falsificación que no se ajusta a lo que la palabra de Dios dice. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, dice la teosofía, doctrinas principales, panteísmo, la enseñanza principal de la teosofía es la unidad de toda la vida. Con esto quieren decir que no hay distinción entre Dios y el universo, ambos son una misma cosa. Es como una visión del panteísmo, el panteísmo que enseña que todo es Dios. O sea, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas de una forma u otra tienen algo de divino, todo lo que existe. Y si esta visión contrasta con la distinción bíblica entre creador y creación. O sea, no hay un creador como tal ni una creación, sino que todos nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, como nosotros somos parte de la naturaleza y siempre hemos existido, entonces nosotros, por ende, nosotros somos una especie de Dios, ¿no? Entonces, reencarnación, creen en la reencarnación en cuerpos humanos, no en animales. Esta reencarnación está controlada por una ley llamada karma, que da a cada cual lo que merece según sus acciones en vidas pasadas. Como por ahí mucho utilizan la frase, no, el karma existe. Como que, bueno, lo que hiciste se te regresa. Pero obviamente los que practican la teosofía lo aplican como una cosmovisión real, ¿ya? Es algo real para ellos. Entonces, bueno, si hiciste algo bueno, entonces tú en la próxima vida vas a vivir una vida cuando tú mueras y reencarnes en otro cuerpo, entonces tú vas a tener una buena vida. Vas a tener una buena vida, pero si hiciste algo malo, entonces cuando tú reencarnes en otro ser, en otra persona, entonces vas a tener una vida miserable. O sea que todas las personas que hoy en día son indigentes, que le ha ido mal, o sea, bueno, a esa gente están viviendo su karma, porque en su vida pasada ellos hicieron mal. Eso es lo que enseña la teosofía, ¿ok? Dice divinización. La meta del hombre es llegar a ser parte de Dios, fundirse con Él. Dice, Cristo es considerado solamente un título que se le puede dar a cualquier hombre que llegue a ser perfecto por sí mismo, llega a ser Dios. O sea, entonces como que, bueno, entonces nosotros podemos llegar a ser un Cristo, ¿no? Un ungido. Sí, eh, llegamos a ser perfectos, llegamos a fundirnos, porque como todo es Dios, entonces nos fundimos con Cristo, entonces obviamente en esa dirección nosotros podemos llegar a ser perfectos y podemos ser Dios. Entonces dice, relación con las doctrinas bíblicas, según los teósofos, dice, Dios es una persona, Dios no es una persona, la Biblia no es un libro único, los libros Vedas de los hindúes son considerados más valiosos. Niegan el perdón divino, afirmando que la reencarnación es el karma y es la mejor manera de salvarse. Y esta secta no discute con nadie, no discute con nadie, acepta cualquier doctrina sectaria y le hace parte de su creencia, negando casi todo lo que la Biblia enseña. Por eso se debe evitar y rescatar a quienes están siendo engañados por ella. Entonces, bueno, si tú tienes tu cristianismo, aún no importa, eso calza o encaja con lo que nosotros enseñamos, ¿ya? Pero obviamente eh, ese sería como el punto de ellos, pero obviamente cuando tú atacas lo que ellos creen, obviamente ellos no lo van a aceptar, pero casi no se les ve envueltos en debates sobre sus creencias, porque como ellos tienen también este sincretismo de varias creencias, a ellos no les afecta tanto, no les preocupa tanto, pero sí tan clarito de que la Biblia no la ven como nosotros la vemos, ni a la persona de Dios, ni a Cristo, ni nada de eso. Entonces aquí hay como una comparación bien, bien breve sobre cada una. Cuando vemos el noticismo, quién fue su fundador, Samuel Aun Weir, o Weor, no sé cómo se pronuncia, creo que así se pronuncia, el Rosacruz Christian Rosencruz y Teosofía Elena P. Blavatsky, ¿ok?
La visión de Dios es una fuerza, un concepto simbólico según los Rosacruz, y la teosofía es la unidad con el universo. Totalmente distinta las tres. O sea, ninguna, ninguna le da una idea eh, real de lo que Dios es. La visión de Cristo, un hombre que alcanzó la perfección según los gnósticos, según los Rosacruz, espíritu igual a otros líderes. Jesús solamente fue un espíritu. Y dice, y la teosofía, un título para hombres perfectos. Esto solamente de los títulos en cuanto a cuando se usa como Cristo, tiene algo de verdad y al mismo tiempo no, porque la palabra Cristo significa ungido. ¿Ya? Entonces, cuando una persona que va a atacar la deidad de Cristo utilizando, bueno, Cristo, la palabra Cristo significa ungido, y otros que van a un extremo más, dice que no, que la palabra Cristo en hebreo significa he aquí el caballo, o mira el caballo. Entonces, cuando tú estás diciendo Cristo en español, lo que está diciendo en hebreo es aquí el caballo. O sea, que eso es lo que estás diciendo. Todos utilizan algo de la palabra Cristo para decir que Cristo no significa lo que nosotros creemos acerca de Cristo. Y algunos dicen, bueno, Cristo, David fue un ungido, ¿quién más? Salomón fue un Cristo, y así se van, que todos los reyes ungidos fueron Cristos. Entonces dice, si le dices Cristo a Jesús, él solo fue un hombre ungido. Y llegan a ese punto, no, Jesús fue un ungido, es un título, no es un nombre. Eh, pero obviamente nosotros no creemos eso. Si creemos que la palabra Cristo significa ungido y que también es un título, pero el Señor Jesucristo eh, para nosotros es el Hijo de Dios. Lo reconocemos con ese nombre porque Pablo en muchas veces, muchas ocasiones, puede ser un título, pero también puede ser un nombre. Y cuando se revisa gramática griega, eso se puede ver muy claramente. O sea que a final de cuentas, esta gente termina sacando de, de la Biblia algunos, eso se le dice en cherry picking, ¿no? Cherry picking, como recoger cerezas. Agarro algunas, pero las otras las dejo. O sea, agarro lo que a mí me conviene para decir lo que yo quiero, pero lo demás lo desecho. Y normalmente estas sectas hacen eso, agarran algunas cositas para degradar a la persona de Cristo y terminan desechando aquellas cosas que ellos saben que no les conviene tomar. En cuanto a la salvación, dice que el noticismo dice tienes que llegar a un conocimiento, y ya habíamos visto toda la historia de cómo se da el origen del gnosticismo. Entonces tienes que llegar a un conocimiento o la liberación de tu cuerpo físico, porque el cuerpo físico es malo. Entonces la Rosacruz dice que el perfeccionamiento propio, y la teosofía, entonces la salvación viene con la reencarnación. Hiciste algo mal, tú mueres, pero cuando vuelves a vivir, eso significa que tú vas a volver a vivir en un cuerpo bueno porque hiciste algo bueno en tu vida anterior. Entonces la visión de la Biblia, según los gnósticos, es un libro de símbolos, ¿ya? Eh, dice aquí sexuales. Eso se puede interpretar de diferentes maneras. Para los Rosacruz, libro de símbolos, y la teosofía no es un libro único, o sea, es un libro más, por decirlo así. Y elemento distintivo, interpretación de símbolos, significado esotérico y unidad con toda la vida. Todo esto eh, contradice completamente la palabra de Dios. Entonces, las tres sectas comparten características fundamentales como el sincretismo religioso, la reencarnación, la interpretación simbólica de textos sagrados, la negación de la deidad de Cristo y su exclusividad, y un sistema de salvación basado en el conocimiento, dice, o perfeccionamiento propio, ¿ya? Entonces, conocer estos errores ayuda al creyente a fortalecer su propia fe, identificar falsas enseñanzas y estar preparado para defender la verdad bíblica frente a estas alternativas espirituales que ganan popularidad en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, eh, conclusiones y aplicaciones, ¿ya? O sea, el sincretismo religioso, tanto el gnosticismo como el rosacrucismo y la teosofía son sectas sincretistas que unen creencias de varias religiones, son aparentemente tolerantes y no discuten con los demás porque buscan atraer a la mayoría de las personas. O sea, se van a mostrar amables. Ellos se van a mostrar amables. Ellos se van a mostrar amables. Estaba conectando el cargador que sí. Ajá.
Ellos se van a mostrar amables para no entrar en debates con las personas, porque la idea es como, bueno, bueno, no voy a entrar en debate contigo, caen bien. ¿Se acuerdan que yo había mencionado al principio eh, que, que yo conocí a algunos personas que no creen lo que la doctrina ortodoxa cristiana creen y me trataban súper bien? Entonces, esa es su forma de atraer a la gente. Contradicción bíblica, su doctrina están en total desacuerdo con la enseñanza bíblica. Eh, con la enseñanza bíblica, su atractivo principal es lo misterioso. Había mencionado que todo lo que es misterioso es atractivo. Ellos, ellos en muchos de sus escritos, en muchos de sus escritos también presentan lo que ellos creen como una verdad fundamental. Y si nunca has leído algo, ok, yo no te recomiendo leer un libro gnóstico hasta que no estés bien fundamentado, pero yo agarré uno, no del gnosticismo en sí, pero sí del misticismo judío. Agarré uno y lo empecé a leer y cuando yo lo leía, tenía muchísimo sentido lo que lo que explicaban ahí. Pero cuando yo digo que tiene muchísimo sentido, es como que, hey, esto encaja con esto encaja con esto encaja con aquello, y es atractivo. Yo no estoy diciendo que a mí me atrapó, pero sí me llamó la atención la forma en cómo lo presentan, ¿no? Entonces, eso, eso es totalmente cierto. Enseñan cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, pero es atractivo porque es misterioso. Eso es misterioso. Y dicen, entonces, esta gente, cuando tiene sus escritos, todo lo que enseñan, todo lo que enseña va en contra de lo que la Biblia dice. Dice, defensa de la fe, el conocimiento de estas sectas capacita al creyente para defender su fe con fundamento bíblico. Como dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, obviamente nosotros creemos que la salvación viene por medio de Jesucristo, eh, y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ellos no creen eso, ellos creen algo totalmente diferente, eh, y por eso no podemos decir, ah, bueno, sí hay relación entre ustedes y nosotros, ¿ya? Así que es en ese sentido. Eh, Dice, el estudio de esta secta oriental nos recuerda la importancia de conocer profundamente la escritura. Siempre vamos a repetir eso, porque aunque usted no lo crea, por más que nosotros lo repitamos, hay gente que no ve la importancia de eso. Entonces, si no conoce la palabra de Dios, si no conoce la palabra de Dios, vamos a ser engañados por doctrinas contrarias a la revelación bíblica. Entonces, la exclusividad de Cristo como único camino a la salvación, según Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, sigue siendo el fundamento inquebrantable de la fe cristiana frente a cualquier alternativa religiosa. ¿Ok? Eh, bueno, y aquí terminaríamos este estudio de sectas orientales. Son las 8:42. Voy a dejar de compartir y vamos a terminar la grabación aquí para entrar al tiempo de pregunta y respuesta, ¿ok?